Ya estamos con Gonzalo Duarte, secretario nacional de la Democracia Cristiana. Bueno, calzó la editorial con la primera entrevista, Gonzalo. Así me pareció escuchar el final de esos llegaste al final, no, pero básicamente lo que planteaba yo en esa editorial es que cuesta advertir cuando se están produciendo cambios de fondo en una institución hasta que de pronto pasa algo que le dice a la persona, chuta, yo estaba convencido de que el partido era de otra manera. O me quedo en algo que ya no corresponde o me tengo que ir. Más o menos creo que algo así planteó ayer Guterres Martínez a todas las personas que estaban en la Junta, por lo menos se reprodujo en todos los medios de comunicación. ¿Qué tan traumático fue esto a tu juicio, Gonzalo? Gonzalo Duarte, secretario nacional de la Democracia Cristiana, por cierto. Fue bastante menos traumático que lo que quieren presentar los medios. Porque la verdad, hablarnos con mucha realidad, el sistema político está sufriendo un proceso de transformaciones que a todos los partidos políticos de la nueva mayoría, o de la izquierda, o del progresismo, o de la centroizquierda, ponle todos los apellidos que quieran, están sufriendo. La derrota electoral por una parte, obviamente sí hemos fracasado. A ver, Gonzalo, parece... Hemos fracasado desde el punto de vista electoral. Y podamos disfrazarlo como queramos, pero eso es la verdad. Y obviamente nuestra Junta Nacional recoge esto y lo canaliza. Y dice, primero vamos a hacer elecciones porque renunció nuestra presidenta, nuestro primer vicepresidente, y para facilitarla nosotros ponemos nuestros cargos a disposición. Y acordamos unánimemente convocar elecciones que se van a efectuar el 28 de mayo por las obligaciones que la ley nos impone. Si no, lo podríamos haber hecho antes. Pero hay obligaciones legales en términos de cierre de padrón y otras cosas que son exigencias de la ley de partidos políticos, y lo vamos a hacer el 28 de mayo. Ahora, Gonzalo... Segundo, frente a los desafíos que presenta el país, sí, frente a la tarea a asumir a futuro, la Democracia Cristiana dice, mire, ¿sabe qué? Tenemos que aclararnos lo que somos, qué rol jugamos, cuál es la propuesta frente al país, y para eso vamos a llamar al Congreso del partido y lo vamos a llevar al curso de este año, porque tenemos que despejar varios temas. Pero esta no es una discusión nueva en la DC. Gonzalo, es muy antigua. Gonzalo, déjame plantearte un par de cosas que parecen bien interesantes de ponderar en esta situación. Una, después de la decisión de la Democracia Cristiana de ir de no ir a las primarias y toda la discusión que ahí se sobrevino, empezaron a pasar cosas que tenían que ver con el sector, llamémoslo así, opuesto al que representa a Guterres Martínez. Te pongo ejemplo. Empezaron personas a tomar decisiones de abandonar el partido porque no les gustaba. La G35 declaró en todas partes que quiso declarar que estaba en riesgo la continuidad de mucha gente en el partido porque se había de alguna manera derechizado la conducción del partido, particularmente después de haber decidido no ir a primaria y hacer un pacto electoral con el MAS y la IC. Y empezaron a saberse de personas que se retiraban de la DC básicamente de esos lados. Y sin embargo, si vemos hoy día, después de la Junta, lo que pasa es exactamente la misma como incomprensión o estupefacción, pero desde el otro lado, desde Guterres Martínez, que dice, me da la impresión después de esta votación que me tengo que ir del partido. Ya se había anunciado lo mismo Mariana Elwin y hay muchos otros. ¿Cambió un bamboleo de lado a lado para saber cuál es la identidad de la Democracia Cristiana o no? Mira, primero alguna información. El año pasado se fueron más de 3.000 camaradas del país. Y de todos lados. Nadie piensa que es de un solo lado. La necesidad de convocar a elecciones, de invitar al Congreso, es reconocer la tensión que estamos viviendo. Nosotros estamos en un proceso de tensión. Ese proceso de tensión es fuerte porque es producto de una situación contradictoria que hemos vivido, y desde esa perspectiva
tenemos que asumir el desafío de claridad, cuál es el destino, cuál es la propuesta y cuál es el sentido de la democracia cristiana en un nuevo tiempo. Estamos viviendo un tiempo de transformaciones que va a impactar a todos los partidos. Mire, discutimos en la Junta ayer y logramos por unanimidad 4 puntos. Sí. Ya, que porque aquí lo que se ha comentado es la controversia. Pero logramos 4 puntos de acuerdo pleno, unánime. La necesidad de la elección, cosa que se discutía, y la fecha de la elección, cosa que se discutía. La convocatoria del Congreso, claridad con respecto a que al final no había coalición después del 11 de marzo. Eso en términos políticos nadie lo ha dicho, pero eso significa decir no hay continuidad de la nueva mayoría. Y eso fue unánime. ¿Ya? Y fue también respaldado unánimemente la necesidad de defender los derechos adquiridos de los sectores populares. ¿Qué fue la contradicción? Es si dábamos un paso más, pues. Y la idea que planteó mi amigo Guterres Martínez fue dar un paso más y establecer un límite, ya, un límite por la izquierda, ya, y eso es tan controversial que sacó el 49% de los votos, y los que eran partidarios no establecer un límite sacaron el 51%. ¿Qué mayor contradicción que esa? ¿Qué mayor debate? Sí, sin duda, sin duda. Esa es la contradicción. Eso es lo que pone en reflexión. ¿Por qué? Porque no estamos respondiendo a la coyuntura. Estamos diciendo, ese punto de contradicción es claramente la proyección de futuro. Y sobre eso hay un debate que hay. Porque en el fondo el Congreso Ideológico del partido, el ideológico programático que viene, nos tiene que mostrar la huella. Entonces quienes decían, no lo contestemos hoy, decía, pero ¿para qué lo contestamos hoy? ¿Para qué nos ponemos cabeza de fuerza? Y otros decían, no, queremos claridad hoy. Y en eso se vivió la Junta. Miti, prácticamente. Y esa es la situación en la cual estamos. Yo creo que todos los demócratas cristianos estamos en reflexión hoy día sobre cuál es el sentido y cuál es el destino de la democracia cristiana para servir mejor a Chile. Gonzalo, y eso es parte de la riqueza de la discusión. Estamos conversando con Gonzalo Duarte, secretario nacional de la Democracia Cristiana. Bueno, hay una forma bastante palpable, creo yo, para aquellos que tienen acceso a grandes redes sociales o a medios de comunicación, de poder auscultar esto que tú estás señalando, esta fractura prácticamente en la mitad. Y es ver cómo se ha, por ejemplo, reaccionado ante situaciones políticas, por ejemplo, el nombramiento del gabinete por parte de los máximos personeros de la ADC. Han habido varios que han señalado, particularmente diputados, que esto es un retroceso, que es probablemente uno de los gabinetes más conservadores que ha habido desde la dictadura. Otros, como Ignacio Walker, alabó el gabinete, dijo que era estupendo y que iba a mantener las cosas, y además le faltó un poco decir esa frase tan mañida para cuando hay nuevo gabinete o nuevos ministros, decir yo creo que serán grandes ministros. Pero ahí hay también una visión respecto del gobierno de Sebastián Piñera que me imagino divide, o por lo menos tiene distinta interpretación. O sea, mira, lo que es claro es que somos de oposición, que vamos a hacer una oposición que va a defender las conquistas alcanzadas por los sectores populares y que obviamente va a contribuir en todas las materias que sean de bien común. Y en eso no hay diferencia. Lo otro, mira, para serte franco, dice relación con las características personales, con la manera de desenvolverse políticamente. Unos son mucho más confrontacionales, mucho más directos, otros son más conciliadores, pero eso es parte de las personas, no es un tema de discusión. Lo unánime en la Junta fue, somos de oposición, no hubo ninguna intervención que dijera una cosa distinta. Durante más de 10 horas de debate en la Junta, en que hablaron todos, incluidos los actores que tú mencionas, que podrían ser emblemáticos en esto, Ignacio Walker, Patricio Walker, Víctor Torres, en fin, todos, Guterres Martínez, todos claramente compartieron de que el pueblo nos puso en la oposición, no hay dos voces sobre otra cosa. Gonzalo Duarte, secretario nacional de la Democracia Cristiana, está conversando con nosotros en Combinación Clave. ¿Cómo viene la mano
la planificación a futuro, a partir de esta junta? ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, nosotros tenemos que iniciar los trabajos de Congreso. Eso significa en la práctica que a partir de las próximas semanas se realizará el trabajo de planificación y organización, y yo espero que en el curso del segundo semestre ese Congreso se desarrolle cabalmente y llegue a las conclusiones. Que dirá, ¿cuál es el rol que juega la democracia cristiana en el interior del país? ¿Cuál es la propuesta que le hace Chile? ¿Cómo enfrenta el cambio del sistema binominal al sistema proporcional? Y eso dice relación con qué actores seremos capaces de relacionarnos para hacer realidad al país. Gonzalo, y mientras tanto, a nivel de, por ejemplo, las cosas que todavía se están legislando y las que se van a legislar a partir del 11 de marzo, ¿cuál es la mirada, digamos, de la democracia cristiana sobre las cosas que están en carpeta y sobre todo las que van a venir, que ya se saben algunas de ellas porque estaban y formaban parte del programa de Sebastián Piñera y él lo ha señalado que pretende gobernar desde el primer día? Mira, ha habido mucha controversia, mucho debate esta semana, última semana, a propósito de la conformación de las mesas de la Cámara y del Senado. Sí, así es. Quedó claro en la construcción del voto político unánime que esas son materias administrativas que no comprometen ni coalición ni alianzas políticas. Y por lo tanto los parlamentarios tendrán que resolver autónomamente, además la ley así se obliga, no pueden recibir órdenes de partido, pero autónomamente cómo ven ellos la organización de su institución. En lo que dice en relación con las leyes es obvio, aquello que significa beneficio para los sectores postergados, conquistas alcanzadas, las vamos a defender, obviamente, y vamos a colaborar para que sean buenas leyes y se ejecuten de la mejor manera posible. Pero también vamos a fiscalizar intensamente al nuevo gobierno cumpliendo el rol de opositor que la ciudadanía nos entregó. Y desde el punto de vista de lo que tú señalaste antes, Gonzalo, que el voto en el cual estuvieron 100% de acuerdo termina, de hecho, absolutamente con la nueva mayoría. ¿Eso sobreviene automáticamente después de que terminan las cantidades enormes de militantes demócratas cristianos que participan de este gobierno el 11 de marzo? O sea, obviamente nosotros estábamos definiendo frente al escenario que surge el 11 de marzo. Nuestro compromiso con la presidenta Bachelet, con el desempeño de sus actividades y la colaboración que el gobierno requiere se mantiene a cabalidad. Así lo hemos dicho permanentemente todos los sectores partidarios. ¿Y a ti no te llama la atención, Gonzalo, en lo personal, por último, si no en lo político, que habiendo presencia tan potente de situaciones donde se requiere liderazgos dentro del gobierno, por ejemplo, en todo lo que ocurrió con Carabineros y la institucionalidad del Ministerio Público, no haya aparecido, por ejemplo, el ministro del Interior, que es Mario Fernández, que es de tu partido y que es probablemente la cabeza más importante que hay en coordinación de este tipo de cosas, prácticamente no existe? ¿Cuál es la razón de eso? ¿Cómo lo atribuyen ustedes a esa conducta? A ver, primero sobre los temas de fondo. Yo creo que estamos en una situación de extrema gravedad. Lo que se vive con las denuncias ejercidas por Fiscalía con respecto a unidades de Carabineros es un hecho insólito, increíble, que requiere una respuesta rápida, ejecutiva, clarificadora de la situación y sancionadora en caso de existir lado y lado. Porque aquí la verdad es que esto ha puesto en duda todo lo que significa la persecución criminal en Chile. Y eso es de una gravedad extrema. Claro, uno diría, todas las autoridades de gobierno debieran estar preocupados de resolver esto a la brevedad, y yo espero que así ocurra. Sí, sobre todo las que están a cargo de esto. Todas las autoridades, al margen del cargo y de la afiliación política tengan, deben comprometerse en aquello. Cabe mencionar eso sí, que el único llamado a hacer claridad sobre esto es el Poder Judicial. O sea, imagínense que políticamente entráramos a prejuzgar en favor de uno o de otro
las consecuencias de un error o de una percepción de que no fue justa la decisión, tiene una implicancia política extremadamente grave. Pero si yo ni siquiera voy tan lejos, Gonzalo. Cuidadito, Fernando, con que los medios crean que en esto se colabora a resolver esta controversia, exigiendo que rueden cabezas rapidito, porque esas cabezas que pueden rodar al final lo que pueden arrastrar es una crisis institucional muy grave. No, yo mira, no estoy diciendo lo que se debiera hacer, eso, bueno, está por verse. Lo que estoy planteando es quién debiera hablar. Y yo me imagino que si es que pasa algo en una... Bueno, lo que yo entiendo es que el gobierno ha hablado. Pero el gobierno dijo claramente que exigía que esto se investigue con urgencia extrema y que la justicia resuelva esto a la brevedad posible, porque lo que es claro es que alguien se equivocó y se equivocó gravemente, porque si son efectivas las acusaciones de adulteración de pruebas, la gravedad que tiene eso es extremo. Ahora, comprenderás que si eso, lo que tú estás diciendo es real, si se manipularon las pruebas como se ha dicho, ahí no hay equivocación, pues. Ahí hay diseño. Hay delito, pues. Hay delito, claro, exacto. Claro, eso pero no, si eso no es un error. Hizo pensando que iba a aportar algo positivo, el daño que ha causado no tiene medida. Por eso yo decía que cuando una situación de esta envergadura llega a las primeras manifestaciones noticiosas, lo que creo yo cabe hacer en un gobierno es dar una visión clara respecto de quiénes son las personas que de alguna manera están ahí para responder, porque les compete la situación. Les compete al subsecretario Lewin, sí, y él salió a dar la cara. Le compete al ministro del Interior, sí, y no lo hemos visto, ni a la presidenta. Todo el país ha tenido claro a quién le competía. ¿Cómo? Digámoslo, Fernando, hagámoslo entero y no saquemos punta al lápiz. Todos sabemos que en esta materia hubieron controversias dentro del gobierno, ya hubieron subsecretarios que se fueron de vacaciones porque asumían la coordinación de esta materia. Pero Gonzalo, mi punto de vista. ¿Era así o no? Pero Gonzalo, te lo pongo personalmente. Porque tú estás buscando que asuma hoy día la representación de este tema el ministro del Interior. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que las personas que están delante de ministerios que les compete la seguridad pública tienen que estar involucrados en una crisis patagüina como la que estamos viviendo. Si tú fueras ministro del Interior, Gonzalo, ¿hubiese salido o no hubiese salido? Yo no tengo ninguna duda que están involucrados. O sea, la pregunta es, ¿corresponde al Ministerio del Interior emitir una opinión categórica y zanjar esta controversia? ¿Por qué entonces el Ministerio del Interior fue protagónico a la hora de denunciar la operación Huracán? Si fue el Ministerio del Interior el que salió, fue el ministro Fernández el que salió, fue el subsecretario Lewin el que salió. Ellos fueron los protagónicos ahí, y ahora resulta que se cae el asunto y no son protagónicos. Efectivamente, cuando se produjo la acción judicial de detención de todas estas personas por parte de Carabineros, ordenada por la Fiscalía, el gobierno la respaldó a través del subsecretario del Interior. Y del ministro. Pero sí el gobierno. Lógico, por eso. Entonces ¿quién sale en el diario? Es otro tema, pero ¿quién hace la declaración? Pero el tema de fondo es el grave. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. El tema de fondo... Las dos instituciones que respaldaron originalmente esta acción y que la llevaron adelante, hoy día sostienen de que uno le entregó información falsa al otro, exprofeso, intencionadamente. Eso es lo más grave. Estoy de acuerdo contigo en que el fondo es un tema mucho mayor que quién es el que pone la cara. Lo que digo yo es que resulta mucho más fácil, aparentemente, poner la cara cuando las cosas parecen que fueran triunfo que cuando las cosas parecen que fueran reveses. Y cuando las cosas se anuncian en términos de un gran logro, bueno, ahí están todos presentes desde el ministro para abajo para poner su cara en la función que le corresponde. Y cuando las cosas se dan vuelta...
¿Qué? Como hemos hablado siempre los dos. Mire, cuando las cosas son éxito, normalmente la cara es la de la presidenta de la República. Tampoco ¿Ya? está aquí. Digamos las cosas como Y tampoco está aquí. No le hemos dado más color. Y tampoco está aquí. Todo gobierno presidencial es así, pues, Fernando. ¿Ya? Y cuando hay problema, el gobierno define quién va a poner la cara. ¿Ya? Y hoy día lo que tenemos es que hay problemas y el gobierno tomó una decisión, dijo, mire, en este tema que tiene estas complejidades, el que tiene que decidir quién miente y quién dice la verdad no puede ser el gobierno, Sí. y el que va a poner la cara y va a decir eso es el subsecretario del Interior, que está de ministro subrogante porque el ministro titular está de vacaciones. No le quepa duda que Hay si la mucha gente de presidenta no vacaciones. pensara así, habría agarrado el teléfono y le habría dicho al ministro del Interior, suspenda sus vacaciones de Huelva. Sí, claro que sí. Bueno, parte de Es eso. una decisión, pues. Bueno, pero Uno puede estar de acuerdo, puede puede no gustarle, puede preferir que la cara la ponga un demócrata cristiano y no la ponga un socialista. Bueno, pues esas son opiniones. Gonzalo, finalmente te quiero preguntar por... tú mencionaste que se habían retirado ya alrededor de 3.000 militantes de la democracia cristiana, que habían renunciado, dijiste algo así. Efectivamente, el año 2017 el número de militantes renunciados al partido superó los 3.000 y el número de militantes ingresados al partido superó los 6.000. Pero no tengo ni alegría ni satisfacción por esto, por decir esto. Lo que reflejo con eso es que hay un debate que está abierto, que tenemos que resolver y que es consecuencia del proceso de transformación que nosotros mismos hemos generado. Sí, en el fondo, hoy día lo que tenemos es que cambiamos al país. La concertación y la nueva mayoría, durante estos últimos años, cambió el país. Cambió el binominal, instaló un sistema proporcional, cambió la forma de financiar la política, cambió la ley de partidos políticos. Ha habido una transformación en materias económicas, en materias sociales, en materias culturales. El país que emerge es de una diversidad brutal y frente a todo eso los demócratas cristianos no podemos seguir gritando socialismo comunitario, reforma agraria, redención proletaria. Tenemos que crear nuevas respuestas y ese es el desafío que los demócratas cristianos tenemos que abordar, porque el discurso histórico se está agotando en el pasado, como muy bien han dicho un conjunto de inspiradores sacerdotes con los cuales distintos sectores partidarios se han reunido últimamente. El cura Berrío nos decía, no pueden vivir de las glorias pasadas. Y el cura Puga nos decía, tienen que volver a meter los pies en el barro. La Junta Nacional escuchó ese mensaje y frente a eso dijo, vamos a reflexionar sobre cuál es el camino a seguir y vamos a buscar liderazgos nuevos, fortalecidos, que puedan conducir estos procesos. Me parece interesante en todo caso de que se esté segmentando en cuáles son los curas a los cuales se escucha hoy día. En otra época hubiese citado al Papa. Es que en el pasado siempre nos acusaron de depender mucho de los jesuitas, así que lo estamos diversificando. Gracias, Gonzalo, por haber estado con nosotros en Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Adiós, chao, adiós. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate.